Hola amigos, hoy les vamos a mostrar este portal de Tecnomotor que tenemos disponible para consulta de nuestros sistemas de diagnóstico con raster y de dispositivos de Common Rail. ¿Ok? Es muy interesante para saber todas las características y funciones tanto de nuestros escáneres como de los dispositivos que podemos probar con nuestras máquinas de prueba de Common Rail. Para acceder a esta página tienen que digitar esta dirección en el browser app.tecnomotor.com.br. Bien, esta es la pantalla inicial. Acá podemos ir para raster o para Common Rail. Vamos a hacer una prueba primero con los sistemas de raster. Y se nos abre esta pantalla aquí, que la voy a describir brevemente. A la izquierda tenemos todas las marcas de vehículos que tenemos disponibles, que podemos escanear sistemas con el raster. Aquí podemos filtrar por livianos, pesados, agrícolas o motos, ¿tá? Y aquí a la derecha van apareciendo todas las marcas, todos los sistemas en orden alfabético y sus detalles. Por ejemplo, seleccionamos una marca cualquiera, Fiat en este caso acá, Fiat ABS, todos los sistemas de ABS, de modelos de Fiat que podemos escanear con nuestro raster. Aquí el modelo del vehículo, el sistema, año inicial, final, conector que se utiliza el, para el diagnóstico, ahí las funciones que están disponibles, aquí la parte de actuadores y ajustes. Si clicamos aquí en actuadores nos muestra todos los actuadores que podemos accionar con el raster. Para los ajustes, también los ajustes que pueden ser hechos en el caso que para alguno de los modelos tengamos programación disponible, también se puede clicar en programación y se ve la programación que podemos hacer, en este caso la nueva SU. Atención que son 18 páginas, ¿tá? Aquí podemos ir variando, ir aumentando, cambiando de página para ver más sistemas, más modelos. Y también podemos filtrar aquí por versión. Aquí estamos viendo la versión 17, que es la más reciente, pero podemos ver versiones más antiguas. Ahí podemos filtrar, ver de repente solo los lanzamientos de la versión o solo los sistemas a partir de la versión. También podemos hacer búsquedas aquí por función, tipo de sistema, por vehículo. Ok, como había dicho antes, filtrar aquí por eh, livianos, pesados, agrícolas y motos. Ok, es muy fácil utilizarlo y muy útil para sacarse dudas y hacer consultas. Volvemos a la página inicial y ahora vamos a ver las aplicaciones de Common Rail. El sistema es muy similar. Aquí tenemos inyectores, sensores, válvulas y bombas. Podemos seleccionar qué tipo de dispositivo queremos buscar. En este caso estamos con los inyectores. Aquí tenemos la caja de búsqueda donde podemos digitar el código del inyector o parte del código, el vehículo donde se aplica o los adaptadores que utiliza para ir filtrando y poder ver los resultados que el sistema nos devuelve. ¿Okay? Aquí está la página principal, aquí el código, a partir de qué versión estaba disponible ese dispositivo, aquí las diferentes aplicaciones, marca, el tipo de inyector, los adaptadores que utiliza. Aquí es interesante, aquí sí lo podemos codificar o no, y podemos ir bajando para ver las diferentes opciones. También tenemos varias páginas, tenemos 23 páginas de inyectores, entonces para que se estén atentos con eso, para que vean que no es solamente la primera página de resultados nada más. También aquí podemos filtrar por versión para ver específicamente lo que contiene una determinada versión. Y también, como les dije al principio, en esta caja de búsqueda pueden hacer una búsqueda más específica por un modelo de dispositivo. Bueno, es muy simple de usar esta página de búsqueda de Tecnomotor, es muy útil para sacarnos dudas, para consultar sobre las características de los equipos de Tecnomotor y de las prestaciones y de cómo nos van a ayudar en el día a día de nuestros talleres. Gracias.